hoy ha sido tema de análisis, de entrevistas, de consultar, de revisar las preguntas que el presidente ayer envió al Tribunal Supremo Electoral para el próximo referéndum. Estamos esta noche con el doctor Wilfredo Chávez, que es asesor jurídico del MAS Evista. Tengo que presentarle así. ¿Cómo está, doctor Chávez? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un saludo al país. Miriam, un agrado estar contigo. Gracias. A ver, ¿qué opinión tiene de estas preguntas? ¿Qué análisis usted ha hecho con relación a estas 4 preguntas? Bien, de hecho las preguntas son preguntas técnicamente incongruentes, las 4, porque no existe una condición de relevancia entre el sujeto y el predicado. Mira, en la primera pregunta encontramos 2 predicados, sí, y la oración no es completa, entonces te da lugar a una confusión, y si leemos con cuidado las 2 respuestas, el sí y el no, te dan una tendencia a que inhabilites a Evo Morales, solo les falta el nombre, ¿no? Decir Evo Morales. Pero ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que estas preguntas, como quiera que las quieran tratar, son inconstitucionales porque no están previstas de acuerdo al 411 de la Constitución. No se prevé que el presidente pueda modificar la Constitución por referéndum, solo puede hacerlo la Asamblea por 2/3 o el 20% del electorado. Por otro lado, el problema más grave que tienen es el tema prospectivo y no retroactivo de la pregunta, porque ahora el sujeto de esta pregunta 1 es el presidente, la presidenta, el vicepresidente o la vicepresidenta. Evo Morales no es nada de eso, es expresidente. Por tanto, a Evo, si se aprobara en cualquier caso pero usted esto... lo está enfocando en torno a la figura de don Evo Morales. Porque es para eso, no nos mientan, ¿para quién más está esta pregunta? ¿No? Entonces, mire, si aprobamos hoy día algo, va a regir hacia adelante, no hacia atrás. Ellos no pueden aplicar retroactivamente esto hacia Evo Morales. El más grave problema que tienen ahora es que ellos no pueden forzar una aplicación retroactiva, sino, de acuerdo a la Convención Americana, los derechos son progresivos y prospectivos, es decir, van hacia adelante. Entonces, la primera y la cuarta pregunta tienen ese gran problema y barrera constitucional insalvable e insorteable. Muy bien, incongruentes e inconstitucionales, lo dice el doctor Wilfredo Chávez. ¿Tufi? Buenas noches, Wilfredo. Bueno, tenemos también aquí en Santa Cruz a la diputada Luisa Nayar, que nos va a dar su punto de vista en torno a este debate que se ha generado ya en relación a la iniciativa del referéndum. Luisa, ¿cuál es la posición que tiene Comunidad Ciudadana en relación a este referéndum? No va a pasar inicialmente por el Parlamento boliviano. ¿Se lo puede impedir si ustedes lo están rechazando? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo boliviano que nos acompaña a través del programa. En primer lugar, manifestar que este referéndum es inconstitucional y también es ilegal. Está violentando con total claridad el artículo 411, parágrafo 2 de nuestra norma magna, porque están buscando llevar adelante una reforma parcial de la Constitución y no están pretendiendo dar cumplimiento ni al 20% de las firmas del padrón electoral que deberían recoger, ni por el otro lado pretenden hacer que este referéndum sea aprobado por los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicho sea de paso, tenemos que manifestar que la Ley 026 de régimen electoral establece con total claridad y contundencia qué temas están excluidos de referéndum o más bien de reforma, y en este caso viene a ser justamente la modificación de la Constitución Política del Estado de forma parcial sin haber pasado por Asamblea Legislativa. En tal sentido, lo que vemos que está haciendo hoy por hoy Luis Arce es una medida desesperada, inconstitucional, y es algo que no vamos a avalar desde el Parlamento Nacional. Diputada, se ha anunciado por parte del TSE que en los próximos 2 o 3 días se va a plantear ya una posición del TSE sobre este referéndum. Luego vendrá la consulta al Tribunal Constitucional. Suponiendo que pase estas fases, es decir, se acepte, se valide el referéndum, ¿cuál va a ser el escenario que planteará en todo caso Comunidad Ciudadana? ¿Va a tratar de impedir jurídicamente esta iniciativa o va a hacer campaña por el no o por el sí? ¿Cuál va a ser la posición? En realidad, el Tribunal Supremo Electoral, si fuera un órgano independiente, debiera devolver estas preguntas truchas a Luis Arce, debiera llevar adelante justamente
reprenda en contra de estos individuos que están violentando o tratando de violentar la Constitución, y en caso de que se geste de una u otra manera el golpe de Estado que pretenden darle al Parlamento una vez más desde esa mal llamada Casa Grande del Pueblo, nosotros no podemos asumir en ningún punto el reconocimiento a este referéndum trucho, motivo por el cual se debería llevar adelante una votación nula o blanca, toda vez de que justamente la ley de régimen electoral establece que el referéndum tiene validez si tiene el 50% más uno de los votos válidos, y obviamente si existe participación de la votación también en la circunscripción a nivel nacional. Y ahora obviamente aquí la posición va a ser clara y contundente, y es el hecho de votación blanca o votación nula. Buenas noches, señor Chávez. Luciana le saluda con la siguiente consulta. Hemos escuchado las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, y él hacía énfasis en lo siguiente, que el tema de la reelección tiene naturaleza política y no constitucional, y con esto arguyendo a que pueda hablarse a través de un decreto y no por la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero, el ministro de Justicia desconoce la Constitución, puesto que la Constitución política del Estado no habla de términos políticos, sino habla de términos jurídicos normativos. El artículo 411, numeral segundo, que está muy de moda ahora, solamente prevé dos posibilidades, como ha mencionado la diputada, a quien saludo también esta noche, claramente dos posibilidades: o es el pueblo boliviano a través del 20% del electorado, o es simplemente la Asamblea por 2/3 de votos presentes. No hay más formas de cambiar la Constitución. Está acostumbrado el ministro de Justicia a dar matices y mentiras. Lo que le puedo decir es que hoy el mismo ministro ha indicado que el referéndum va a ser consultivo, cuando el referéndum en sus efectos es vinculante, porque el referéndum y consulta son sinónimos en términos normales de la Academia de la Lengua. Tenemos que el referéndum y consulta es igual. Nos ofrecía lo mismo Goni Sánchez hace 20 años antes que lo echemos del poder, referéndum consultivo. Aquí no hay eso. El referéndum es vinculante. En todo caso, lo que van a hacer o que pretenden hacer no va a vincular a nada, porque ha nacido muerto por una convocatoria ilegal, y va a sufrir el mismo destino quienes realicen el referéndum de quienes hace unos años atrás han animado a hacer referéndums ilegales en diferentes departamentos. Les hemos enjuiciado y vamos a hacer lo mismo hasta que también devuelvan los dineros quienes se animen, hablo del Tribunal Supremo Electoral, si se animan a hacer este referéndum. Tenemos que ser bastante proactivos en impedir que se realice esta medida por lo inconstitucional y lo ilegal que es, sobre todo en las preguntas 1 y 4. Y en las preguntas 2 y 3 entendemos que el gobierno no puede preguntar algo que tiene que hacer. Realmente la Constitución les regla que ellos tienen que hacer y gobernar en la política de hidrocarburos. Quieren descargarse en el pueblo la total incapacidad que tienen para gobernar. Como ustedes han escuchado, hay varias reacciones, posiciones, diferentes temas que están causando reacción en autoridades, exautoridades y también en la población. Vamos a analizar un poco más acerca de estas 4 preguntas que han sido presentadas por el presidente Luis Arce. Queremos dar la más cordial bienvenida a Marcelo Arequipa. Él es analista político, para que nos pueda explicar cómo está. Muy buenas noches. Denise Quiroga lo saluda. Por favor, coméntenos qué opina usted acerca de estas preguntas que están siendo cuestionadas. Se habla de que se trata de modificar la Constitución. El ministro de Justicia ha dicho que no hay una reforma constitucional. Hace instantes escuchábamos también al señor Chávez y dice que es un referendo consultivo, bueno, que en realidad es vinculante. O sea, hay muchas preguntas. Por favor, ¿qué piensa usted acerca de la redacción y la presentación de estas 4 preguntas por parte del presidente? Hola, Denise, muy buenas noches. Yo divido estas preguntas, las 4 preguntas del referéndum, en 2 bloques. Uno que tiene que ver con el tema de la reelección y el tema de los escaños de diputados. En ese bloque está claramente establecido en la propuesta de pregunta que envía el presidente Luis Arce al Tribunal Supremo Electoral la idea de que en caso de que ganara la opción que el gobierno ha presentado o está presentando, entonces se emprenderá una reforma constitucional. En ningún momento se habla o se menciona de que el gobierno nacional va a asumir una actitud de cambiar la Constitución vía Poder Ejecutivo, porque de hecho eso está completamente sellado en las normas en el país, empezando por la Constitución, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que tiene que ver con las otras 2 preguntas sobre el tema de la subvención,
y esas dos preguntas, a mi juicio, desde una perspectiva estrictamente política, tiene que ver con una idea de intentar cerrar una herida que tenemos en el país social, que va de la mano en el hecho de que cuando se suben los precios de los combustibles, eso se suele asociar directamente a un escenario de convulsión social. Lo sabemos muy bien en el país. En 2011, a finales del 2010, Evo Morales dictó un gasolinazo y eso fue suficiente para generar un escenario de convulsión social. Entonces nos están llevando ahora a un terreno, en todo caso, a partir de la propuesta del Ejecutivo, que a mi juicio está logrando un efecto que es bastante interesante hoy día si uno revisa la opinión pública. El gobierno nacional está logrando que la oposición actúe como siempre ha actuado, que es de manera reactiva, sin esperar y proponer nada y sin esperar que pasen filtros constitucionales que tienen que pasar esas preguntas. Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional. Entonces, pero digamos, por ahora yo diría que el cometido del gobierno de tomar la iniciativa por la discusión de los temas está ahí planteado. Por eso estamos conversando, creo, ahora estas cosas. Marcelo, permíteme la siguiente consulta. Hemos escuchado una propuesta o, en todo caso, una observación de Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón, que hacía referencia al artículo 182, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que dice: el órgano electoral debe proceder a la organización única y exclusiva, así lo dice la Constitución, de las elecciones de magistrados. Entonces, en este entendido, según Comunidad Ciudadana, el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera debería hablar de modificaciones o de observaciones al planteamiento de las preguntas, sino directamente no proceder. ¿Cuál es tu análisis? Hola, Luciana, ¿cómo estás? Perdón, buenas noches. El órgano electoral tiene máximo, entiendo, hasta el lunes para despachar un informe. 72 horas para despachar un informe que tenga que ver con la propuesta, con la carta que envió el presidente Luis Arce. Podemos asumir que un escenario es el que apuntabas tú bien del diputado Carlos Alarcón, que sostiene eso basado en una norma. Veremos cómo responde el Tribunal Supremo Electoral. Ahora mismo, o a partir de lo que ya se ha anunciado de que tiene que haber elecciones judiciales, a pesar de varios actores políticos que han estado saboteando esto, y va a haber el 1 de diciembre, ahora plantearse la idea del referéndum, todavía está eso en veremos. No es que con la carta que envía Luis Arce al Tribunal Supremo Electoral todo va a fluir como una autopista y luego, por tanto, se realizará tal cual está incluso la formulación de las preguntas. Creo que ahí, por eso, yo sería un poco más prudente esperar a qué dice el Tribunal Supremo Electoral y luego cómo se dará el control constitucional respecto de las preguntas que se han planteado para ese referéndum. Porque lo que veo más bien es ahora mismo, cierro con esto, demasiado guardián de la Constitución a mucha gente que en su momento realmente no lo fue. Es decir, hay una posición más bien, creo, más reactiva que pensar un poco en discutir las cosas de fondo. Marcelo, gracias por habernos acompañado y gracias por tu análisis. Que tengas buenas noches. A ustedes, gracias. Bueno, y la diputada Luisa Nayer, aquí en Santa Cruz, diputada de Comunidad Ciudadana. Diputada, dos preguntas en una. A partir de lo que he escuchado del planteamiento del doctor Wilfredo Chávez, que plantea una medida más contundente, más proactiva para frenar este referéndum, habla de un proceso a los vocales electorales. Quisiera plantearle qué piensa usted en realidad a esa propuesta más contundente en relación a cómo frenar el referéndum vía judicialmente, y además lo que acaba de decir también el analista de que tenemos una oposición muy reactiva que está hablando de este tema luego de que el presidente coloca en el escenario el tema y recupera la iniciativa política y logra que la oposición solo reaccione. ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, no sé quién puede creer en la nefasta justicia boliviana. Escuchaba también al señor Aruquipa manifestar la constitucionalidad, los jueces, etcétera. Y no podemos olvidarnos que estos jueces son chutos, que estos jueces son autoprorrogados, que están al servicio y a las instrucciones de quienes están en esa mal llamada Casa Grande del Pueblo. Entonces acá no tienen un ápice
ápice de credibilidad, no tienen un ápice de legalidad, no tienen un ápice de legitimidad. Entonces, acá no pueden venir a querer hablarnos como si viviéramos en Estado de Derecho, como si se aplicaría la Constitución Política del Estado, o mucho menos como que estos señores tuvieran alguna atribución para venir a querer llevar adelante la revisión de estas preguntas. Pero en torno, querido Tufí, a la acción que debe llevar el Tribunal Supremo Electoral es clarísima. La ley electoral es clara. Voy a permitirme dar lectura. El artículo 14 de esta normativa establece con total claridad que no se podrá someter a referendo las siguientes temáticas: competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Estado para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. En este caso, más claro agua. Acá estos señores del gobierno están pretendiendo vulnerar una de las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso concreto y particular, violentando el tratamiento más bien de una ley que apruebe este referendo de reforma parcial de la Constitución. Ahora bien, con lo que manifestaba el señor Chávez, yo no creo en la justicia ni de la gestión de Evo Morales ni de la actualidad, porque lamentablemente corrompieron la justicia como les dio la gana. Y en relación al proceso que menciona en contra de estos señores del Tribunal Electoral, yo me pregunto hasta qué punto creen que va a avanzar. No va a avanzar nada, porque finalmente tienen un sistema totalitario, un sistema donde esa Casa Grande del Pueblo hace y deshace a su antojo. Y el problema fundamental que tenemos actualmente en el país es la crisis económica, pero también es la crisis que tenemos institucionalmente en la justicia boliviana. Diputada, anoche aquí mismo, aquí en vivo, el ministro Iván Lima explicaba que el efecto del referéndum no se da en un cambio constitucional de manera inmediata, no busca un cambio en la Constitución Política del Estado, pero en su momento, cuando se tengan los resultados, la Asamblea Legislativa Plurinacional se va a ver obligada a constitucionalizar estos resultados, porque será la palabra del pueblo la que pesa. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, que el ministro Lima se ha saltado muchas clases de derecho. Nosotros le hemos desafiado públicamente a un debate, lo ratificamos el día de hoy, porque este señor está acostumbrado a hablar frente a los micrófonos y que nadie les cuestione nada. Entonces, queremos un debate con este señor para ir justamente a dialogar los temas de fondo. Y un tema de fondo es que se pretende llevar adelante una reforma parcial de la Constitución Política del Estado vinculada a la pregunta 1 y a la pregunta 4 que ha enviado el señor Luis Arce Catacora. Y ojo, acá nadie dice que Luis Arce no tiene atribución de llevar adelante un referendo, pero no puede él, mediante decreto, copiando el fiel estilo de Evo Morales de meterle nomás y que lo arreglen los abogados, violentar lo establecido en el artículo 411, parágrafo 2. En este caso concreto, si se pretende implementar estas dos preguntas dentro de un referendo, debe recolectar el 20% de firmas del padrón o hacer una aprobación de una ley dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, doctor Wilfredo Chávez, ¿de quiénes consideran que por lo menos la pregunta número 1 ni siquiera se la debería tocar, porque ya está justamente en la Carta Magna, en la Constitución Política del Estado? No se lo debería tocar. Yo no sé qué opinión tiene usted al respecto, pero también, como dice don Andrónico Rodríguez, vendría a ser un referéndum constitucional y por ser tal vez corrigiendo las preguntas, tiene que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro, ya la Asamblea Constituyente del 2006 al 2009 ha diseñado un procedimiento y ha establecido que Bolivia tiene una constitución rígida, no es flexible. Por tanto, cualquier modificación que se quiera o pretenda hacer a la Constitución tiene que pasar por un filtro de ciudadano, 20% del padrón, claro, o un filtro político de 2/3 de la Asamblea de miembros presentes. No hay otra forma. Y de hecho lo que está haciendo el gobierno en este momento es saltarse eso, pero al margen de ello está cometiendo una serie de delitos, por eso hay que denunciarlos. Yo
somos favorables a hacer la denuncia porque en algún momento se tiene que hacer esto, ¿no? Y este es el momento. Y por otro lado, le puedo decir que al margen de ser preguntas confusas, efectivamente la pregunta 1 no va a tener ningún efecto legal porque, le reitero, no puede aplicarse retroactivamente, sino prospectivamente. Si hoy sacamos una reforma constitucional, va a ir hacia adelante o hacia atrás, siempre hacia adelante, no hacia atrás. El sujeto, le reitero, del 168 es el presidente o el vicepresidente, no el expresidente o el ex vicepresidente. Por tanto, la norma que pretenden ellos, entre comillas, consultivamente realizar, no tiene ningún sentido, ni va a tener ningún sentido, por lo menos con relación a Evo Morales. Es peor que la supuesta anulación que han hecho con la sentencia 10-10, que por lo visto ahora se han olvidado, han gastado tanta plata en querer mentirle al país y ahora reconocen con esta pregunta que Evo estaba siempre habilitado, como lo hemos demostrado jurídicamente nosotros. Tanto gasto, cientos de millones, ¿cuánto va a costar esto para inhabilitar a una persona políticamente? Hay gente que no se puede matar y entre otros está justamente Evo Morales. Muy bien, señor Chávez, ya para ir finalizando, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer el alevista? Ustedes concretamente han señalado que por lo menos la primera pregunta sí está dirigida a Evo Morales. Y también lo dicen los analistas, ¿no? Que sería una pugna si eliges a Evo Morales o eliges a Luis Arce. ¿Qué recurso legal o qué medidas van a asumir? Vamos a presentar la carta respectiva mañana al Tribunal Supremo Electoral, haciéndole primero conocer que no tiene competencia para conocer ningún tipo de planteamientos de reforma constitucional si no vienen de iniciativa popular o si no vienen de la Asamblea Legislativa por 2/3. Hay un tema competencial. Segundo, y les vamos a advertir que si persisten en su condición, les vamos a enjuiciar públicamente. Yo sé que hay desconfianza en la justicia, pero hay que hacerlo, pues. Es peor ser cómplice con un silencio o ir a la muletilla de entrar nomás pues a la referéndum para el no o otro. No va a ocurrir eso. El Tribunal Constitucional de Prorrogados les va a decir que sí. Este Tribunal Electoral, Supremo Electoral, en el que se han puesto de acuerdo toda la oposición, excepto Evo Morales, por dignidad, anular las primarias, que nos mentía que no se podían hacer 2 acuerdos. Y decían un poco más llorando, no se puede. Mire lo que han hecho. Están haciendo 2 procesos a la vez. Desconfiamos de eso, pero hay que hacer acción. Somos consecuentes con lo que decimos y vamos a presentar, por tanto, la impugnación al Tribunal Electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecer a Wilfredo Chávez, asesor jurídico del ala evista del Movimiento al Socialismo, y también a la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana, que nos han acompañado, nos han dado su punto de vista, su posición, y esto va a seguir. Sin duda alguna, nosotros también estaremos esperando los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Gracias a ambos, muy buenas noches.